de núcleos y su ensayo a compresión, y también la norma americana dice que no hay que usarse este sistema de refuerzo con FRP cuando el sustrato de hormigón tenga una resistencia a compresión menor a 17 megapascales. Ahora vemos los ensayos durante la colocación del sistema de FRP. Bueno, hay que hacer controles de todo lo que es, con distintos materiales, de lo que es el envío, almacenamiento y manipulación. Hay que hacer controles en la instalación. Bueno, se mide, por ejemplo, como vemos acá en la fotografía, la humedad, la humedad del sustrato, la temperatura del sustrato, y se hace, bueno, todo un análisis y una preparación de la superficie para que quede con con una terminación que permita, como decíamos, la efectiva adhesión después de lo que va a ser la aplicación de este sistema de FRP. También inyección de fisuras, bueno, hay distintos procedimientos que se aplican para, bueno, ver que el sustrato esté en condiciones de recibir este tipo de refuerzo. Esto es lo que hace la instalación, y bueno, se siguen básicamente también lo que específicamente en su folleto establece el fabricante. Y después, respecto a la inspección, bueno, hay una serie también de tareas a realizar para asegurar que esa colocación o esa instalación de la fibra ha sido realizada en forma correcta. Después vamos finalmente a los ensayos para la evaluación y aceptación del sistema de FRP. Estos ensayos implican, bueno, asegurar que los materiales son los que se habían colocado en obra y que responden a la calidad que establece el fabricante, ver que la colocación, las fibras tengan, no como vemos en esta fotografía, la falla de la dirección que no se mantiene uniforme, las delaminaciones, es decir, donde se producen huecos porque no se ha pegado bien una zona de la fibra en el sustrato, entonces eso se soluciona o eso se evalúa mediante, por ejemplo, golpes de martillo, o mediante esto que estamos viendo acá en una obra de Mendoza también con cámaras termográficas. Bueno, hay que ver también si todo el proceso de curado de la resina ha sido efectiva, y bueno, se determina otra vez la resistencia ahora de la adhesión del FRP al sustrato. Y se hace con un ensayo similar al que habíamos visto antes para la tracción en el hormigón, pero ahora con la norma STM D7522 de 2021, que es otra vez el ensayo del pull-off, pero ahora sobre este sustrato que ya tiene el refuerzo del FRP. Entonces, bueno, acá vemos el procedimiento donde se coloca el pegamento en el cilindro metálico se pega en la zona donde se va a hacer el ensayo. Acá tenemos el elemento ya pegado, después se hace otra vez con el mismo dispositivo el ensayo de tracción, y se termina la carga, la tensión de rotura, tracción, y también se analiza el tipo de falla. Lo que dice el reglamento americano ACI es que la resistencia de adherencia a la tracción en este ensayo de pull-off debe exceder los 1,4 megapascales o 200 psi, y el modo de falla debe corresponder a la falla de sustrato de hormigón. Así que bueno, pasando a las conclusiones, podemos resaltar entonces que estos sistemas FRP para refuerzo de hormigón requieren, por supuesto, un diseño, como decíamos, para determinar espesor, disposición, etcétera, pero también requiere todo un proceso de evaluación que asegure la efectividad de ese refuerzo a lo largo del tiempo. Eso implica hacer una evaluación antes de aplicar el FRP para asegurarnos de que será posible adherir en forma eficiente el sistema de FRP a la estructura existente. Implica hacer una evaluación durante la aplicación del FRP. Todo el proceso de implementación en obra del sistema de FRP hay que controlarlo y hay que evaluarlo con los distintos ensayos que hemos mencionado. Y después, finalmente, la evaluación para aceptación del FRP, donde se debe asegurar principalmente que se ha logrado la adhesión necesaria del sistema FRP al sustrato y que no existen delaminaciones, es decir, que no existen sectores que no están correctamente adheridos al sustrato que se quiere reforzar. Así que bueno, este es nuestro trabajo, poniendo énfasis entonces en los ensayos que son necesarios. La mayoría, como decíamos, son ensayos no destructivos, pero hay algunos semidestructivos y destructivos que son necesarios para asegurar que este refuerzo que vamos a realizar, más allá que ha sido diseñado y que lo vamos
aplicar con las propiedades y con los espesores necesarios que se requiere el diseño, bueno, requiere todo un estudio antes, durante y después que nos asegure que ese refuerzo va a poder ser efectivo. Así que bueno, les dejo acá mi correo por si tienen alguna otra consulta. Y bueno, agradecemos también a Sólidos Ingenieros Consultores, que fue bueno, la consultora que nos ha provisto de las fotos que hemos mostrado también en estas distintas construcciones de Mendoza, San Juan y Buenos Aires. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Te pedimos, vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si estás conectado. Sí, sí, estoy acá. Te pido bueno, por favor, pongas la cámara y el micrófono, así te hacemos las Sí, preguntas que la nos han cámara hecho. no estoy habilitado con la cámara. Bueno, no importa. El micrófono. Una de las preguntas que hace Hernán es, ¿qué tipo de protecciones, dice, por ejemplo, morteros, se pueden incorporar para proteger de posibles futuros incendios a las láminas de refuerzo? Sí, interesante porque, bueno, básicamente una de las debilidades del sistema de refuerzo con FRP es el tema del fuego, es decir, cuando hay altas temperaturas, como en el caso de un incendio, deja de funcionar el refuerzo, así que, por ejemplo, hay empresas que no admiten este tipo de refuerzo porque todavía, digamos, como que no confían en los sistemas de protección que hay. Nosotros, la protección que hemos aplicado han sido de morteros, pero no para el tema de fuego, sino para protección, digamos, para física de las personas que pasan o, bueno, algún elemento con la que la puedan dañar. Contra fuego sí tenemos colegas, por ejemplo, que venden productos que son tipos mortero y tipo de placas, pero sabemos que están en el mercado. Una de las empresas que la comercializa es Simpson, pero no la hemos aplicado. Así que sabemos que están disponibles en algunas empresas, pero no tenemos más información. Mm. Acá también preguntan si las FRP requieren de algún tipo de mantenimiento, y en ese caso, ¿cuál sería? Y si llegan a reemplazarse en caso de falla. Y a su vez el reemplazo es sencillo. Bueno, son unas cuantas, si querés te hago de a una. No, el mantenimiento, o sea, habría que controlar que no tengan daño o que no haya algún tipo de despegue en el tiempo. Ese sería la única revisión. Pero digamos que no hay una planificación específica después de muchos años de control. Pero bueno, en un control habitual de obras, si se hace una revisión, se podría controlar. Es el buen estado de básicamente que no hayan, digamos, delaminaciones, o sea, separaciones de la fibra del sustrato, que podría ser por algún tema de humedad, que haya interferido, algo de eso, y que no haya sido dañada mecánicamente. Pero si hay daño es fácil, es igual cuando en el proceso de colocación, por ejemplo, queda alguna oquedad, bueno, se corta ese sector y se coloca un sector de reemplazo, así que también es sencilla la reparación. Claro. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Gustavo. Te agradecemos por tu presentación, que estuvo muy interesante. Bueno, muchas Eh, gracias. no, por favor. Y ahora, bueno, vamos a ver la segunda presentación, cuyo título es Termografía como herramienta de diagnóstico en obras civiles y bienes culturales. Los autores son los arquitectos Ivana Todaro, Germán Alonso y Miguel Mancini, y la expositora va a ser Ivana Todaro. Así que, bueno, vamos a escuchar la exposición. Muchas gracias. Hola a todos y todas. En primer lugar, agradecer a ENDE por permitirnos participar de este congreso. Mi nombre es Ivana Todaro, soy arquitecta y trabajo en INTI. Voy a estar hablando sobre termografía como herramienta de diagnóstico en obras civiles y bienes culturales. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, brinda un servicio público con el fin de generar y transferir tecnología que favorezca el fortalecimiento de la industria en sus distintas áreas y cuenta con sedes tecnológicas distribuidas en todo el país. Dentro del área de construcciones,
En el Departamento de Materiales y Sistemas Constructivos contamos con 3 líneas de trabajo: ensayos de materiales constructivos, simulación y evaluación energética y asistencia técnica en edificios, tanto para el sector público como para el sector privado. Nosotros vamos a estar centrándonos en esta última línea de trabajo. En asistencia técnica nos encargamos de evaluar el estado y diagnosticar las patologías presentes en edificios, mejorar los estados técnicos y mantención de la vida útil de los sistemas constructivos y mejorar las condiciones edilicias y ambientales para mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Nuestra metodología de trabajo consiste en primer lugar en un análisis preliminar in situ, una inspección visual, un registro con cámara fotográfica y con otras herramientas como el uso de cámara termográfica, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Además, realizamos monitoreo ambiental en locales, medición de temperatura y humedad relativa, y ensayos in situ, como por ejemplo el blower door para medir infiltración de aire en locales, como también ensayos en laboratorio. Siempre las herramientas a utilizar van a depender de qué patología es la que vamos a estar observando, pero en general consta de esto. Esto nos va a permitir realizar un diagnóstico que nos pueda dar una respuesta brindando posibles soluciones a los distintos escenarios que se nos puedan llegar a presentar. Como mencioné anteriormente, una de las herramientas es la termografía infrarroja. Seguramente muchos ya deben saber de qué consiste, pero a modo introductorio comentar que es la técnica que permite captar la radiación térmica que emite un cuerpo a distancia y sin contacto físico con su superficie. No mide temperatura, sino lo que mide es la intensidad de radiación de un cuerpo. ¿Qué diferencia existe entre una imagen visual y una imagen térmica? La imagen visual, que es la que puede llegar a captar una cámara fotográfica o el mismo ojo humano, está compuesta por la reflexión de la radiación procedente de una fuente externa, que puede ser tanto artificial como natural, mientras que en la imagen térmica es la radiación del propio cuerpo, que combina tanto la emisión del objeto como la reflexión del entorno. Es así que dentro de los distintos tipos de radiaciones en el espectro electromagnético, la imagen visual se encuentra dentro del espectro visible, mientras que la térmica se utilizan los rangos de onda dentro de la luz infrarroja. ¿De qué depende la radiación del objeto, además de las condiciones ambientales? La conductividad térmica del propio material. Cuanto más conductividad, mayor intensidad tendrá, por ende lo vamos a ver con un color con mayor intensidad dentro de la imagen termográfica. El calor específico también del propio material. Acá lo que vemos es un ejemplo de un tanque de agua, donde el agua tiene mayor calor específico que el aire, por ende va a necesitar mayor energía para poder modificar su temperatura. Esa diferencia de calor específico entre el agua y el aire lo que nos va a poder permitir observar es que es el nivel de agua que tiene el tanque. Por otro lado, la emisividad también depende de cada material. La estructura superficial, una superficie lisa o brillante, va a tener menor emisividad que una superficie rugosa. La geometría, en caso de tener hendiduras, orificios, eso va a tener mayor emisividad que si no. El ángulo de división es cómo uno se para frente al campo de visión al momento de tomar la imagen. Acá, como ejemplo, hay una imagen visual, una imagen sacada con una cámara fotográfica de una ventana donde uno puede ver a través del paño de vidrio lo que sucede del otro lado, mientras que con la imagen térmica lo que podemos ver en esta misma ventana es el reflejo de la figura humana y una estufa encendida en el fondo. Tanto la persona como la estufa van a tienen una radiación reflejada más elevada que el resto de la habitación, por eso es que se ven más brillantes que el resto del entorno.
Y por otro lado también la longitud de onda de la cámara, cada cámara, perdón, tiene una longitud de onda distinta, por ende su emisividad también va a depender de eso. Existen dos maneras de poder analizar una imagen termográfica. Por un lado, la termografía cuantitativa, que se utiliza una medición de temperatura como criterio para poder establecer prioridades de reparación, como por ejemplo se puede utilizar en lo que es una instalación eléctrica para medir sectores puntuales. Y por otro lado, la termografía cualitativa, que lo que hace es analizar la imagen para poder realizar una evaluación del problema. Esta es la que nosotros utilizamos para poder realizar el diagnóstico. Las aplicaciones de la termografía en obras civiles y bienes culturales son la evaluación de infiltraciones de agua en envolvente, filtraciones de agua en instalaciones sanitarias, detección de posibles puentes térmicos o pérdidas de calor en cerramiento, reconocimiento de sistemas constructivos, detección de intervenciones o prevención de deficiencias en sistemas eléctricos. Aquí lo que vemos son algunas patologías como infiltración de agua en envolvente. En las primeras dos imágenes vemos una cubierta plana donde existe una falla en la barrera hidráulica que hace que se acumule agua desde la terraza hacia el interior. En la imagen termográfica se pueden ver los focos donde se producen estas fallas y se pueden ver de un color más oscuro. En las dos imágenes de abajo lo que vemos es un muro exterior donde también se ve en la termográfica una acumulación de agua donde lo que se puede ver en la imagen visual, en la fotográfica, es una fisura coincidente con este sector. También puede generar un ingreso de agua hacia el interior en este punto. En segundo lugar, podemos ver filtraciones en instalaciones sanitarias. Este es un caso donde en el encuentro entre el caño de alimentación de tanque de bombeo con la losa, se pueden ver desprendimientos, exhibición de sales y manchas de humedad simple vista, pero además con la cámara termográfica podemos corroborar que al momento de la asistencia, esta problemática, esta acumulación de agua persiste. También no se ve, no está como ejemplo, pero también podemos mencionar que se pueden reconocer faltas de estanqueidad en estas instalaciones sanitarias, en algunas partes del recorrido de esta instalación, que pueda generar manchas de humedad tanto en muros como en losas. Acá lo que vemos es condensación en esquinas y en vértices de cielo raso asociados al muro exterior. Esto se debe a los puentes térmicos que se generan en estos sectores. Sus consecuencias son, bueno, a nivel salud por la presencia de moho, pero también una pérdida de energía que puede afectar negativamente a lo que es la eficiencia energética. Por otro lado, la termografía lo que nos permite es identificar sistemas constructivos. En la imagen de arriba se ve la estructura de una losa con sus viguetas en un tono más oscuro, un color más oscuro. Y en la imagen de abajo podemos ver en el fondo un muro de mampuesto donde también se pueden reconocer con más oscuro las juntas de este muro. Se puede reconocer fácilmente cada uno de los mampuestos que componen este muro exterior. Por otro lado, las reparaciones de intervenciones, lo que vemos son unas llaves en cerramientos para poder reparar fisuras que se estaban agravando, que a simple vista no eran reconocibles, y bueno, con la cámara termográfica pudimos identificarlas. También lo que podemos ver en las siguientes imágenes, en la primera vemos una losa radiante vista desde abajo. En este caso vemos que está en funcionamiento y permite detectar la traza térmica del agua caliente en el suelo. En caso de que existiera humedad en losa y se produjera
por la filtración en esta instalación, al estar en funcionamiento, es más sencillo detectar en qué punto es donde se está produciendo esta patología. En la imagen de abajo lo que vemos es un caño de alimentación de agua, también en un muro medianero. Se puede ver también fácilmente la manguera en este muro. Es importante saber que la cámara termográfica no es que vea a través de una superficie, sino que la imagen que se obtiene depende de las distintas variables que mencionamos al principio. Otra de las aplicaciones es en las instalaciones eléctricas. En este caso es utilizado a modo preventivo y predictivo. Su principal función es encontrar puntos calientes y fríos que representen alguna anormalidad. La mayoría de las fallas en los puntos calientes pueden ser por un incremento en la resistencia eléctrica, malas conexiones, sobrecargas, cortocircuitos, entre otras cosas. Vemos un punto caliente en un tablero de baja tensión. Esto puede ser que se genere por una sobrecarga, una conexión suelta en este punto, un motor eléctrico sobrecargado y un punto caliente en barras de los aisladores de un transformador. Sabemos de la importancia de la termografía en obras civiles, pero aún más en lo que son los bienes culturales. Sabemos de la importancia de poder contar con una herramienta que no sea invasiva y que pueda permitir evitar cateos en algunos casos. Nos facilita, digamos, el poder evitar intervenir de una forma invasiva a estos bienes patrimoniales. Acá, como modo de ejemplo, lo que podemos ver es un soporte de una obra pictórica. Se pudieron distinguir los clavos de los paños que componen el soporte de este mural. Previamente lo que se hizo fue consultar a la gente que estaba encargada de esta restauración, de qué manera por ahí se podía generar algún cambio de temperatura en la superficie y de qué modo, como para poder ser reconocible más fácilmente con la cámara termográfica esta estructura del soporte. También podemos ver la posibilidad de poder configurar la página, la cámara, con distintas paletas de colores y poder seleccionar cuál es la que nos da más información, a la que nos facilita poder reconocer lo que queremos observar. En las obras, en este tipo de obras, es complejo a veces acceder a determinada información, como por ejemplo lo que es la información estructural de las mismas. Entonces, con esta tecnología lo que podemos identificar estas cosas. Por ejemplo, en la primera imagen fue posible detectar cómo estaba compuesta esta columna. Es una columna que está hecha con piedras. Ahí se ven apiladas y se pueden ver las uniones entre una piedra y otra. Y esta columna lo que hace es sostener también este entrepiso de bobilla, que está constituida también por ladrillos y perfiles de acero. También mencionamos la posibilidad de detectar intervenciones. En este caso, si bien podemos ver una diferencia a simple vista en el color de las piezas de revestimiento, no siempre es posible esto, y con la imagen térmica podemos corroborar la reposición del revestimiento en esta fachada. También se puede ver o se pueden reconocer, en caso que se realicen parcheos en revoques o reposiciones también de revestimientos, también en fachadas, que originalmente no es posible detectar a simple vista. Y bueno, esta herramienta es una posibilidad para poder reconocerlo sin tener que realizar ningún tipo de cateo. A modo de resumen, podemos decir que los cuerpos no están aislados, sino que están rodeados de otros objetos y que están influenciándolo constantemente y bajo
determinadas condiciones ambientales que pueden llegar a variar. La termografía es la técnica que capta la intensidad de radiación infrarroja que emiten los cuerpos y de una forma no invasiva, como mencionábamos anteriormente. Es una herramienta complementaria, si bien puede llegar a evitar hacer intervenciones más invasivas, a veces la termografía es utilizada como un primer acercamiento a la obra, donde nos permite detectar esos puntos donde uno puede ir, puede enfocarse. La precisión de información nos dará un diagnóstico más certero y que nos pueda dar una mejor respuesta para lo que es el mantenimiento, la eficiencia energética y la conservación, perdón, de los bienes culturales. Bueno, acá queda el contacto por cualquier consulta que nos quieran hacer y bueno, muchas gracias por el espacio que nos han brindado. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Ivana, si estás conectada, buenas tardes. Te hago algunas preguntitas que están acá. La termografía, siendo un método no invasivo, ¿puede utilizarse en cualquier caso y como único instrumento para tomar decisiones? No, ahí como mencionábamos, la termografía es una herramienta más y no es la única. Siempre tenemos un acercamiento de forma visual. La cámara a veces no es necesaria, a veces simplemente con una experiencia ya uno puede generar un diagnóstico y en algunos casos también es un complemento dentro de las distintas herramientas que uno puede llegar a utilizar. En algunos casos, como hablábamos del tema de casos de condensación, a veces también es necesario hacer un seguimiento y un control en lo que es las condiciones ambientales de determinados ambientes. Hacemos mediciones de temperatura y humedad. Caso de infiltración de aire, existe el ensayo de Brouwer-Dor, donde uno puede medir la estanqueidad del aire. Entonces todo eso es parte de la información, además de la cámara termográfica, que la termográfica lo que nos dice es en qué puntos se generan esas infiltraciones o esas condensaciones en los distintos sectores del edificio, digamos. Uh-huh. Y otra de las preguntas dice si las imágenes se pueden modificar con el software en cuanto a paleta de colores, por ejemplo. Tanto con el software como con la cámara se pueden modificar. Se pueden modificar incluso el campo y el nivel en la cámara y en el software. Lo que no se puede es, a ver, si uno toma una imagen desenfocada, esa imagen ya en el software no se puede modificar. Uno va a tener que volver a registrar la imagen porque eso es algo, es lo más importante al momento de sacar una imagen y obtener una información certera, porque si no, ya una vez que uno lo pasa al software, eso ya no es posible de modificar. Me queda claro que yo no podría usarla, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, Ivana, te agradecemos por la presentación. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver la tercera ponencia, cuyo título es Desarrollo de un equipo modular de bajo costo para la caracterización de materiales y procesos utilizando la técnica interferométrica OCT, que es tomografía de coherencia óptica. Los autores son Pablo Tabla, Eneas Morel y Jorge Torga. Quien estará a cargo de la disertación es Pablo Tabla. Así que ya vemos la ponencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Tabla, trabajo en el grupo de Fotónica Aplicada en la Facultad Regional Delta, Universidad Tecnológica Nacional, ubicada en Campana,
provincia de Buenos Aires. A principio de año me otorgaron la beca doctoral del CONICET. Voy a presentar un trabajo que como título tiene el desarrollo de un equipo modular de bajo costo para la caracterización de materiales y procesos utilizando la técnica interferométrica OCT. Bueno, como ruta o camino de la presentación, primero vamos a ver el objetivo, luego la introducción a la técnica, prototipo del tomógrafo, vamos a hablar sobre el rango y la resolución espacial del interferómetro, vamos a contar cómo logramos hacer el barrido de la superficie para lograr obtener una reconstrucción 3D. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Tabla, trabajo en el grupo de fotónica aplicada en la Facultad Regional Delta, Universidad Tecnológica Nacional, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires. A principio de año me otorgaron la beca doctoral del CONICET. Voy a presentar un trabajo que como título tiene el desarrollo de un equipo modular de bajo costo para la caracterización de materiales y procesos utilizando la técnica interferométrica. Ya volvemos con la presentación, tenemos algún problema técnico. Quédense ahí un segundo. OCT. Bueno, como ruta o camino de la presentación, primero vamos a ver el objetivo, luego la introducción a la técnica, prototipo del tomógrafo, vamos a hablar sobre el rango y la resolución espacial del interferómetro, vamos a contar cómo logramos hacer el barrido de la superficie para lograr obtener una reconstrucción 3D, vamos a mostrar el resultado de 2 muestras y por último vamos a hablar de conclusiones y futuro. Por objetivo principal del trabajo es diseñar y construir un tomógrafo utilizando la técnica interferométrica tomografía de coherencia óptica en el dominio de la frecuencia. Nuestra idea es diseñar un equipo modular para entornos industriales que sea robusto y preparados para salir del laboratorio. También lograr mediciones en tiempo real e in situ, pensado en procesos productivos de bajo costo, orientado a pymes e instituciones regionales a través de proyectos PDTCO y PDTS. Uno es con la Fundación Gutenberg para caracterizar impresiones eléctricas y el otro es con la empresa Quinagro para determinar espesores de recubrimientos. Y siempre nuestra idea final es contribuir a nuevas formas de caracterizar materiales y procesos y ampliar el mundo de la metrología óptica. Bueno, como introducción a la técnica, OCT, que es tomografía de coherencia óptica. Primero, ¿por qué tomografía? Porque es una técnica no destructiva, no invasiva, sin contacto, que solo ilumina la muestra. Y se utiliza para determinar distancias en profundidad, en nuestro caso en rangos que van desde décimas de micrones hasta algunos milímetros. Bueno, ¿por qué óptica? Porque utilizamos la luz como medio para determinar las distancias. La fuente de luz es de gran ancho espectral, es decir, que la fuente emite en muchos colores o bien muchas longitudes de onda. En nuestro caso, nuestro equipo se ubica en el infrarrojo. Y de coherencia porque es la propiedad de la luz que determina su capacidad para producir interferencia. La configuración experimental tradicional para esta técnica es el interferómetro de Michelson. El siguiente esquema representa los componentes principales del interferómetro, donde se encuentra como inicio la fuente que emite la luz, después tenemos un divisor de haz 50-50 que se encarga, que es una ventana que transmite y refleja la luz, después tenemos superficies de reflexión. Una es la muestra de interés que puede variar y la otra es la superficie de referencia que siempre se encuentra fija. Y por último tenemos el detector, que es un espectrómetro
que el objetivo es detectar las diferentes intensidades para cada color o cada longitud de onda. Como principio de funcionamiento, podemos decir que el haz de luz que se emite de la fuente se divide en dos ramas. La parte reflectiva del divisor es la rama de la muestra y la parte transmitida es la de referencia. La superposición de los haces reflejados en la muestra y en la referencia forman la señal de interferencia que nos da información acerca de la diferencia de camino óptico entre las diferentes ramas. La señal de interferencia es detectada por el espectrómetro y utilizando un código de procesamiento de señal adecuado, es posible determinar esta diferencia de camino óptico que existe entre las diferentes ramas. El procesamiento tiene como componente principal un estudio en frecuencias, ¿no? y como operador la transformada rápida de Fourier. En conclusión, la frecuencia de oscilación de la señal de interferencia es proporcional a la diferencia de camino óptico entre las dos ramas. En este caso es Zm, la rama de la muestra, menos Zr, la rama de referencia. Bueno, el tomógrafo es un equipo que se puede dividir esquemáticamente en tres partes fundamentales: la fuente de luz, el interferómetro y el detector. Como emisor de luz se utiliza un diodo superluminiscente de la marca Exalo de 10 miliwatts de potencia y un ancho de banda de 30 nanómetros. La fuente de alimentación del diodo se diseñó en un laboratorio utilizando como componente principal un integrado de la empresa Waveland que entrega una corriente de operación entre 100 y 200 mA. Por otro lado, también en el laboratorio se diseñó un soporte para acoplar el diodo al interferómetro y también tener una lente para poder colimar el haz a la salida. Como interferómetro se emplea una variante del interferómetro de Michelson convencional o tradicional que denominamos interferómetro de una sola rama, donde la principal diferencia se halla en que la rama de muestra y referencia se encuentran en el mismo eje óptico. Esta configuración genera mejoras en la relación señal-ruido de la señal de interferencia y en primer lugar podemos decir que reduce los movimientos relativos entre la referencia y la muestra. Esto se logra vinculando la muestra y la referencia de forma solidaria. En segundo lugar, disminuye los efectos producidos por la dispersión cromática de la luz, ya que los haces de referencia y de muestra atraviesan siempre los mismos componentes ópticos o bien los mismos medios ópticos. El espectrómetro utilizado en este trabajo es el modelo HR4000 de la marca Ocean Optics, que permite medir un ancho espectral de 180 nanómetros con una CCD. CCD es como una cámara lineal donde cada píxel está consecutivo del otro, de 3648 píxeles. Y esto nos da una buena resolución espectral de 0,5 nanómetros. Bueno, y el detector se conecta a la PC mediante un conector USB. Acá tenemos la imagen del tomógrafo o el prototipo de tomógrafo montado en el laboratorio, funcionando. Bueno, resolución espacial y rango. Una de las particularidades que presenta la interferometría de baja coherencia es que permite obtener una resolución espacial del orden del micrón con rangos de medidas de varios milímetros y hasta centímetros. Otra cosa que quería aclarar es que tenemos que dejar de pensar en una óptica geométrica o óptica de rayos, en donde con una lente yo logro enfocar en un punto, sino más bien pensar en una óptica gaussiana, donde con una lente yo enfoco en una región que lo podemos pensar como un disco. ¿Sí? El esquema representa el sistema de enfoque sobre la muestra, donde tenemos el haz colimado,
que a través de la lente se enfoca sobre la muestra. En este trabajo se toma como resolución espacial a la mínima variación de diferencia de camino óptico que es posible detectar con nuestro sistema, y también es común en este tipo de técnicas obtener dos formas de resolución espacial. Primero tenemos la resolución axial en el eje óptico definida por la longitud de coherencia del sistema, en nuestro caso es medio micrón, y como resolución lateral está determinada por el tamaño del spot en la región iluminada, que en nuestro caso es de 4 micrones. En este trabajo se toma como definición de rango o campo de medida el intervalo de valores de distancia entre el límite superior y el límite inferior en que el equipo puede medir, y la técnica tiene dos parámetros que me limitan el rango. Uno es el parámetro confocal del sistema óptico de enfoque sobre la muestra. Esto depende exclusivamente de la lente y el haz colimado del sistema de enfoque. Y la segunda está determinado por la cantidad de píxeles que tiene la cámara de mi espectrómetro. Esto quiere decir que a mayor cantidad de píxeles yo puedo tener un mayor rango de medida. Esto quiere decir que si pongo más píxeles en mi ancho de banda, puedo resolver frecuencias más altas. Bueno, en nuestro caso el tomógrafo tiene un rango de 3.45 milímetros. Barrido superficie, se utilizan dos motores paso a paso en las direcciones X y Y para barrer punto a punto la superficie. Se utilizan dos motores más un controlador de la empresa Newport, donde el plano de medida es de 25 por 25 milímetros y tiene un paso mínimo de 2 micrones. El proceso de barrido sería, bueno, primero iluminar la muestra, detectar nuestra señal de interferencia, hacer las cuentas y formar una terna, ¿no? Donde X1 y 1 están determinados por los encoders de los motores y Z1 por la tomografía óptica. Después, en una segunda instancia, me muevo, ilumino otra zona, vuelvo a detectar la señal de interferencia, de vuelta hago las cuentas y formo una segunda terna. Y así me muevo en una línea y lo que logro obtener es un perfil. Puedo lograr obtener imágenes 2D, y si pongo un eje más, ahí sí podría hacer una reconstrucción 3D. Bueno, resultados. Se pretende exponer la versatilidad de la técnica frente a los diferentes materiales y la capacidad de evaluar propiedades y características diferentes con procesamientos de señal personalizados. Bueno, como primer muestra vamos a ver fractura hidráulica sobre rocas, es fracking de vaca muerta. Y un poco el objetivo de estas muestras es estudiar la resistencia a la propagación de fisuras sobre rocas a través de una topografía. ¿Sí? La idea es sacar la topografía, analizar la rugosidad superficial y poder estudiar la propagación de la fisura. La realidad es que se sabe muy poco sobre este tema y existen pocos modelos para simular. Las muestras son preparadas por el Grupo de Innovación Energética y Ambiental del Instituto Malvinas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Tienen un diámetro de 38 milímetros, tienen baja y múltiple reflectividad, tiene cambios de altura en la misma muestra de hasta 1.5 milímetros. Tiene una variación en la composición de la muestra. Todas las muestras, la verdad, que varían en su composición. Son rocas de afloramiento de la formación de vaca muerta. Y también hay variaciones en las condiciones del ensayo, que esto tiene que ver exclusivamente con la presión hidráulica de confinamiento y la entalla para poder lograr la fisura. La idea es que este grupo controla muy bien esas cosas, produce la fisura y se analiza.
Lo interesante es que el muestreo es de 2.5 por 2.5 milímetros y un paso de 50 micrones. La realidad es que pudimos concluir distancia en todos los puntos donde nos ubicamos. Y bueno, el paso siguiente es empezar a analizar y ver qué valores de rugosidad superficial son relevantes para este estudio. Como segunda muestra tenemos laca de protección sobre tejido de fibra de carbono, y el objetivo es determinar el espesor mínimo de la laca a través de una tomografía. Estas muestras son de una empresa multinacional dedicada a la agroindustria. Este tejido pertenece a una columna de una maquinaria agrícola y la idea es reemplazar el metal por estas fibras que presentan buenas propiedades mecánicas y son mucho más livianas. Entonces la laca, en este caso, viene a proteger la fibra de dos cosas, principalmente la primera de los rayos ultravioletas del sol, que las degrada rápidamente, y segundo de los agroquímicos. Entonces el objetivo de determinar el espesor es poder garantizar esta protección. La muestra, bueno, en nuestro caso tiene un diámetro de 25 milímetros, presenta una baja reflectividad en la parte del sustrato, aparte es rugoso, y tiene campos de altura de hasta 120 micrones. La imagen superior podemos ver en colores el sustrato, cómo es el entretejido de la fibra. La parte transparente representa la parte superior de la laca. En las dos figuras que están por debajo, que son medias celestes, es una vista superior en donde los colores representan directamente el espesor de la laca. Bueno, también son muestras que las pudimos hacer y se midieron bastante bien, entonces estamos en el proceso de poder transferir en el equipo. Estas muestras se realizaron en el laboratorio. Bueno, conclusiones y futuro. Primero, que en el trabajo se presenta un tomógrafo de baja coherencia, modular, y en la configuración de una sola rama aplicado a la determinación de tomografías y topografías. Segundo, el equipo propuesto apunta al desarrollo de un sistema de gran versatilidad para el armado experimental y para la realización de mediciones sobre diferentes materiales. Y por último, todo el diseño se pone un énfasis especial en que el equipo sea de bajo costo y maximizando los elementos de diseño propio con el objetivo de obtener un equipo transferible con posibilidades de uso industrial. Bueno, desde ya muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa, ahí les dejo el mail. Saludos. Bueno, muy buena la presentación, Pablo. Si estás, quería pedirte así podemos hacer las preguntas, si podés habilitar el micrófono. Hola, ¿qué Ahí tal? estás. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, encantada. Acá nos preguntan si, además de las aplicaciones industriales, prevén algún otro uso en otro ámbito y si está prevista su comercialización con alguna empresa o eso. Sí, primero, esta técnica es muy utilizado en el campo de la medicina. Generalmente el fondo de Claro. ojo es como que es fuerte en ese ambiente. Y un poco la idea del laboratorio es, bueno, sacarla de ese mundo e intentarlo llevar a un lugar más industrial. La realidad es que no tenemos relación con alguna empresa que quiera hacer el producto, sí transferir el producto. O sea, no está pensado como para que lo desarrolle una empresa, pero sí desde el laboratorio estamos juntando esfuerzos a través de varios proyectos y con la idea de transferir, ¿no? Hoy fuertemente tenemos dos PDTS, uno con la empresa Quinagro y otro con la Fundación Gutenberg. Y bueno, el objetivo es ese. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por haber participado y por la presentación. Fue muy interesante. Bueno, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a ver la última presentación,
cuyo título es Estructuras de hormigón armado dañadas debido a corrosión por carbonatación, estrategias para la evaluación y el monitoreo de las reparaciones mediante la utilización de sensores. Los autores son Enzo Gómez, Juan Carricondo, Silvia Farina, Gustavo Dufo. Y la presentación estará a cargo de Juan Carricondo. Así que ahora vemos la presentación. Bueno, ahí tenemos la presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan Carricondo y quería presentarles este trabajo que hicimos desde el Departamento Corrosión de la Comisión Nacional de Energía Atómica junto al ingeniero Enzo Gómez, la doctora Silvia Farina y el doctor Gustavo Dufo. El trabajo trata sobre estructuras de hormigón dañadas debido a corrosión por carbonatación, un poco para situarnos en los tipos de deterioros del hormigón armado. Podemos identificar el deterioro físico, el deterioro químico y la corrosión de las armaduras. Dentro de la corrosión de las armaduras se pueden medir parámetros para estimar la velocidad del avance de la corrosión. Pero, ¿por qué se corroen las armaduras? Dentro del hormigón sabemos que las armaduras de acero están protegidas debido al elevado pH, cercano a 13 de un hormigón sano, lo que hace que se forme una película pasiva en la superficie de la barra de acero. Ahora, esta película pasiva puede romperse debido al ingreso de agentes agresivos como iones cloruro, que producen una corrosión localizada en la barra, o bien por el avance de un frente de carbonatación que carbonate el recubrimiento del hormigón y produzca una disminución del pH circundante a la barra y produce una corrosión generalizada. Ahora, en líneas generales, el proceso de corrosión lo que genera es una reducción de la sección de acero de la armadura, lo que redunda no solo en una pérdida de la sección resistente del acero, por ende la capacidad portante de la estructura, sino que también se pierde la adherencia de la interfaz acero-hormigón. Ahora, cuando se comienza a corroer la barra de refuerzo, se forman productos de corrosión que ocupan un volumen mucho mayor que el acero original, lo que puede inducir fisuración o desprendimiento del recubrimiento de hormigón, lo que a su vez acelera el proceso, ya que facilita el ingreso de agentes agresivos, como veíamos, por ejemplo, cloruros o bien del dióxido de carbono ambiente para el proceso de carbonatación, y también de agua y oxígeno, que son fundamentales para el proceso de corrosión. Todo esto lo que configura es una realimentación o una aceleración del proceso de corrosión. Ahora, entrando al tema de este trabajo sobre la corrosión inducida por carbonatación. Un poco lo mencioné antes, pero la carbonatación del hormigón se produce debido al ingreso de dióxido de carbono presente en el ambiente, que va penetrando, va ingresando en la matriz de poros, reacciona con el hidróxido de calcio y forma carbonatos. Estos carbonatos lo que producen es una reducción del pH por debajo de 9. Ahora, lo que se forma a medida que va ingresando es un frente de carbonatación, como podemos ver aquí en la figura. Ahora, cuando este frente de carbonatación llega o alcanza la altura de las barras, la barra va a estar rodeada de una matriz de poros con un pH menor a 9, por lo que se rompe la película pasiva o película protectora y comienza el proceso de corrosión. Bueno, acá puse un ejemplo típico de estacionamientos de autos donde la concentración de dióxido de carbono en el ambiente es mayor que la normal, entonces es normal ver este tipo de casos de corrosión inducida por carbonatación. En particular, en este caso no solo se fisuró, sino que se desprendió parte del recubrimiento y las barras quedaron expuestas al ambiente, acelerando el proceso de corrosión. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la durabilidad de la estructura, podemos analizar la variable degradación por corrosión en función del tiempo y distinguir una primera etapa o periodo de inicio donde
todavía no se produce la corrosión, pero ingresan agentes agresivos, como los cloruros, o avanza este frente de carbonatación que comentaba, hasta que se inicia puntualmente la corrosión y comienza el periodo de propagación de la corrosión en la armadura. A su vez, este periodo de propagación tiene diferentes etapas, donde tiene una determinada velocidad de corrosión inicial, luego se produce una fisuración que, como mencionaba, facilita el ingreso de agentes agresivos y de agua y oxígeno, y se acelera la velocidad de corrosión hasta llegar a un punto donde puede haber desprendimiento del recubrimiento y eventualmente el colapso de la estructura. Ahora, visto desde la variable de la capacidad portante de la estructura en función del tiempo, podemos verlo en una primera etapa de vida útil de la estructura, donde se pueden aceptar ciertas fisuras, y luego una vida que se conoce como vida residual de la estructura hasta el punto donde el deterioro de la estructura ya es inaceptable y se lleva a un límite donde ya se pone en riesgo la estructura misma. Ahora, yendo al caso de estudio, lo que analizamos fue un edificio industrial que, en particular, el techo de este edificio industrial, que estaba compuesto por vigas principales pretensadas y elementos premoldeados que eran losetas nerburadas. Esto con vista al interior del edificio, que posee una humedad elevada, y por fuera un hormigón armado solidario que está expuesto al exterior de la estructura. Ahora, acá lo que les presento es la estructura de análisis, que fueron las losetas que estaban en el techo del edificio, y la distribución de las armaduras y de los estribos y las dimensiones de la misma. Nos focalizamos en este caso en las losetas. Ahora, adentrándonos un poco más, luego del recorrido del edificio, se realizó una evaluación inicial y se reconocieron patologías típicas asociadas al proceso de deterioro por corrosión de las armaduras. Lo que se observaron fueron fisuras coincidentes con la posición de las armaduras, tanto de los estribos como las armaduras de flexión, y en ciertos casos desprendimientos del recubrimiento, en particular en determinadas losetas, en la zona de los estribos. Y a su vez, también en ciertas zonas, de manera localizada, manchas de corrosión típicas que se asociaron a lixiviación producto de una infiltración de agua por la coincidencia con las zonas de las fisuras. Ahora, las hipótesis del deterioro que se manejaron o que se propusieron son que toda armadura que esté a menos de 4 centímetros, dado que la vida en servicio del edificio es de más de 40 años, seguramente estén carbonatados, presenten o no patologías como fisuración o desprendimiento. Sabemos que una vez iniciada la corrosión, la velocidad de degradación, la velocidad de corrosión de las armaduras está íntimamente vinculado con las condiciones ambientales de humedad y de temperatura, y que el deterioro en ciertas regiones se aceleró por la presencia de la fisuración y de la infiltración de agua, donde se observaban las manchas de lixiviación que comentaba anteriormente. Ahora, lo que hicimos fue dividir las losetas en dos grupos, en dos grandes grupos. Una que denominamos de deterioro leve, donde las losetas no manifestaron patologías, ni fisuras, ni desprendimientos, y que consideramos dentro del periodo de vida útil, volviendo al diagrama de durabilidad que les mostraba anteriormente. Ahora, se asoció esto con una pérdida de diámetro menor a 50 micrones por año, que este dato sale un poco de bibliografía, un poco de trabajos en laboratorio que realizamos en el departamento sobre probetas carbonatadas naturalmente. Y bueno, se estima que estos elementos mantienen las condiciones de seguridad y de funcionalidad y de estética,
y que no presentan mayores riesgos. Ahora, después hay otro grupo que denominamos de deterioro significativo, con pérdidas de diámetro mayores a 50 micrones por año, que estimamos nuevamente con estos valores que comentaba antes, y básicamente fueron las losetas que presentaron fisuras y o desprendimientos y que se asociaron con el periodo de vida ya residual, que habían cumplido su vida útil y que es preciso realizar una intervención sobre ellas. Ahora, yendo a la parte de las estrategias de intervención, se dividieron en estos dos grupos que comentaba. Por un lado estaban las losetas sin patologías evidentes, estas de deterioro leve, y lo que proponemos es primero realizar una evaluación de la profundidad de carbonatación. Si bien estimamos que ya está carbonatado el recubrimiento y que se inició el proceso de corrosión, necesitamos confirmarlo, y de confirmarse la carbonatación del recubrimiento y que en las barras se inició el proceso de corrosión, el objetivo de la intervención es atenuar la velocidad del proceso de deterioro, por lo que se propone una impermeabilización de la cara interna de las losetas para evitar el ingreso de humedad y con eso atenuar el proceso de corrosión. Y a su vez se propone un programa de inspecciones visuales anuales para realizar un seguimiento y detectar preventivamente la presencia de fisuras antes de que el grado de deterioro llegue, por ejemplo, al caso de desprendimientos. Ahora, visto en términos del diagrama de durabilidad que mostraba anteriormente, podríamos considerar que nos encontramos ya en el periodo de propagación, en este punto, y que al impermeabilizar la superficie interna de las losetas, lo que haríamos es atenuar la velocidad de corrosión, y que en caso de la presencia de una fisura, evitar que se acelere la velocidad de corrosión y el grado de deterioro, e intervenir, en este caso, como se propone intervenir en las losetas con patologías evidentes. Ahora, yendo a este caso, lo que se tiene por objetivo es frenar el avance acelerado de la corrosión. Para este caso, lo que se propone es remover el recubrimiento de hormigón carbonatado, limpiar la superficie, reemplazar con mortero de reparación, en el caso de que sea necesario reforzar la cantidad del acero y luego impermeabilizar la cara interna. Ahora, visto en términos del diagrama de durabilidad, estaríamos en este punto porque el hormigón ya está fisurado y o desprendido, y lo que se busca es mitigar el proceso acelerado de corrosión lo más posible, y en caso de que se requiera reforzar la cuantía del acero, lo podríamos ver en este caso, pues se reforzaría y también se buscaría bajar la pendiente de la velocidad de corrosión. Ahora, también lo que se propone es, en ciertos puntos de estas losetas con patologías evidentes, instrumentar las losetas para monitorear la corrosión y monitorear parámetros como el potencial de corrosión, la velocidad de corrosión o la densidad de corriente de corrosión y la resistividad de la matriz de mortero, pero a su vez parámetros ambientales como la disponibilidad de oxígeno y la resistencia térmica asociada a la temperatura interna del hormigón. Para eso se propone utilizar sensores desarrollados en el grupo, que consisten de diversos electrodos que permiten realizar estas mediciones electroquímicas, y a los cuales los electrodos se embeben en un recubrimiento cementicio y están conectados eléctricamente a un cable y a una ficha que va por fuera de la estructura, que permite realizar las mediciones. Ahora, acá les muestro una imagen del sensor. Acá están los electrodos dentro de la matriz cementicia, tienen el cable de conexión externa. Acá se muestra también que tiene una conexión con la barra de refuerzo, y acá están dispuestos en una estructura real. Ahora, para cerrar, las conclusiones de este trabajo es que se propusieron, se evaluó una estructura real de hormigón armado, premoldeado,
la cual había sufrido corrosión por carbonatación. Y se propusieron estrategias de reparación, de intervención y de evaluación y monitoreo para ver la efectividad de las reparaciones en el caso de que de las losetas con patologías evidentes. Por un lado, para verificar la efectividad de las reparaciones, también para caracterizar el avance temporal a futuro con inspecciones anuales o tal vez cuatrimestrales, alertar en caso de que se acelere el proceso por variables ambientales o por una nueva fisuración, puede ser, que nos dé información para intervenir tempranamente, y también contar con un registro que permite evaluar la extensión de vida o bien nuevas reparaciones que deban realizarse o reemplazo eventuales. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Bueno, muy buena la exposición. Juan, si estás, habilita el micrófono, así te podemos hacer un par de preguntas que tenemos. Sí, acá estoy, Mónica. Ah, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mónica. Mira, acá preguntan de qué materiales son los sensores y si cuentan con datos estadísticos de performance de los mismos. Sí, bueno, extiendo un poco la explicación que justo se veía en el video, que la hice un poco cortita para poder entrar en los No 15 entra en minutos. tiempo. Que en general hacemos en el grupo, viste, una presentación tal vez de 15 o 20 minutos solo del sensor. Pero bueno, un poco la idea es esa imagen que mostraba, donde lo que se tiene es varios electrodos. En general se usa un electrodo de referencia, lo que se llama electrodo de trabajo, sobre el cual se mide, que es una barra de acero al carbono, que puede ser una barra lisa que a veces usamos más para laboratorio, o puede ser una barra igual a las que se ponen en la estructura, y después se utilizan contraelectrodos, que son barras de acero inoxidable, lo que llama un electrodo de referencia interno, que es de un óxido mixto, que es para tener referencia dentro del sensor del potencial de corrosión, y bueno, algún sensor de temperatura también y de cloruros. Básicamente se ponen esos electrodos y se los recubre todo con un material cementicio, un mortero de relación agua-cemento 1 o muy poroso, para que, digamos, de alguna forma busque copiar las condiciones de humedad y temperatura de la estructura, para que digamos que al electrodo de trabajo, a este acero al carbono que está embebido en el sensor, le pase lo mismo que a la armadura en términos electroquímicos. Y bueno, eso va soportado sobre recubierto con este mortero poroso, y los electrodos van soportados con un epoxi, todo con un cable que termina saliendo de la estructura, y eso se coloca como mostraba en la imagen, se ata a la armadura y se hace una conexión eléctrica a una de las armaduras. Entonces se puede tener, digamos, no solo una medición de la armadura directo, sino de una barra testigo que está dentro de este mortero poroso. También Marcelo pregunta si se podría, mediante la metodología presentada, evaluar la efectividad de productos de realcalinización comercialmente provistos para recuperar el pH en recubrimientos carbonatados. Sí, perdón, complemento una cosa porque me di cuenta que me faltó dale. decir de la primera pregunta en cuanto a los datos estadísticos. La respuesta es sí, porque nada, es un sensor que se desarrolló ya en el 2009, si no me equivoco. Entonces hicieron varias pruebas de laboratorio ya, y no solo de laboratorio, sino que se instaló en diferentes lugares, en represas hidroeléctricas, en 2 represas hidroeléctricas, y también en el reactor prototipo CAREM, nosotros, o sea, dentro de lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero digamos, lo que quiero expresar es que se probó en estructuras reales y se tienen datos y se monitorean esas estructuras. Bueno, también ha salido algún trabajo sobre alguna instalación industrial también. Y respecto a lo de realcalinización, mi respuesta sería potencialmente sí, y lo pongo en estos términos porque justo yo estoy trabajando en ese tema de poder medir lo que sería como el avance del frente de carbonatación o el pH dentro de la estructura de poros, dentro del
del hormigón, que lo estoy trabajando con estos sensores que mencionaba antes, que se usan de electrodos de referencia, son se dicen electrodos MOM, de óxidos mixtos, y la idea es poder medir variaciones de pH más, de alguna forma escalonada a partir de un potencial electroquímico y no como el típico ensayo de fenolftaleína que te puede decir si Sí. tiene un pH mayor a 9 o menor a 9, que está bien, pero por ejemplo para medir la efectividad de la realcalinización, como preguntaban, está bueno tener un paso más fino. Que eso, bueno, este año presenté un trabajo de eso en otro congreso y un poco daba más detalle sobre el proceso, pero sí. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Realmente muy interesante la presentación. Y bueno, y a mí solo me queda despedirme, agradecerles por haber presentado ustedes los trabajos y por los asistentes. Espero que haya sido del agrado de todos este bloque y nos estamos viendo en futuros encuentros. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Chao. Agradecemos a todos los participantes del 13º Corende y ARC21. Y bueno, nos despedimos hasta mañana a las 9 horas, como está estimado en la agenda de este congreso. Hasta mañana.